Parará un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nuestra serie sobre la epistemología, ustedes saben que nos hemos desviado un poco y estamos detenidos con este tema de la epistemología bíblica acerca de la salvación. Tengo aquí una serie de libros que quiero mencionar, y para las personas que no los han visto, esta serie de doctrinas que estamos analizando, que son las esenciales para entender lo que la Biblia dice acerca de la salvación, es en síntesis el tema de las doctrinas de la gracia. Aquí tenemos un libro muy interesante en donde son artículos en su mayor parte breves, pero que tienen explicaciones muy importantes, y los autores son prácticamente todos los teólogos y los predicadores más conocidos de la historia, específicamente de las iglesias bautistas. Hay varios artículos de Pink, de Spurgeon, de Juan Gill, de Graves. O sea, algunos de ustedes quizás no hayan escuchado los nombres, pero son artículos muy importantes, y este libro lo publicamos hace muchos años con el fin y propósito de tratar de influir en los círculos bautistas en este país, para que muchos de los que se han alejado de estas verdades sean motivados a analizar y escudriñar las Santas Escrituras para ver qué es lo que la Biblia enseña sobre este tema de las doctrinas de la gracia. Ahora tenemos aquí otro folleto. Ya hemos escuchado en esta serie de estudios algo acerca de la condición caída del hombre, y específicamente algo en relación con lo que Dios hizo para remediar o para cambiar esta situación. Hemos escuchado acerca de cómo es que los hombres han caído en Adán, y cómo es que Dios no estaba obligado a salvar a ningún miembro de nuestra raza humana caída. Hemos visto que Dios tenía esencialmente las tres opciones que ustedes ya conocen, la luz de la caída de la raza humana. La primera opción, la de salvar a todos los seres humanos. La segunda opción, la de no salvar a ningún ser humano, tal como lo hizo con la raza de los ángeles caídos, ¿no? Y la tercera opción, la de salvar a un grupo limitado, a un grupo específico de personas. Entonces, siendo libre para salvar o condenar como el soberano del universo, Dios hizo un plan de salvación, de redención, y según este plan de salvación, hay un número de personas escogidas para vida eterna, y todas las demás, como lo vimos hace 8 días, han sido reprobadas por Dios. Y en este sentido, ahora en nuestra serie, llegamos el día de hoy a lo que es esencialmente el corazón del Evangelio, en el sentido de que vamos a ocupar varias semanas discutiendo este tema en relación con la muerte de Cristo. Y lo que vamos a tratar de hacer en estos estudios es contestar una serie de preguntas. Y para introducir nuestro tema de hoy vamos a hacer las preguntas, ¿no? Estas preguntas que tienen que ver con el tema de la muerte de Cristo, la redención realizada por Él en la cruz del Calvario. Estas preguntas están centradas esencialmente redención, ¿no? En una serie de preguntas. Bueno, estas preguntas están relacionadas y centradas esencialmente, como lo acabo de decir, en lo que es la esencia o el corazón del Evangelio. Y para no enredarlo más, voy directamente a las preguntas. Bien, la primera pregunta es, entonces, ¿cuál, a la luz de lo que ya sabemos, ¿no? ¿Cuál fue la naturaleza y el propósito de la muerte de Cristo? Murió Cristo por todos los seres humanos, sin excepción, o sea, por cada miembro de la raza humana caída, cada persona, ¿no? Hablando de la humanidad en su conjunto, la totalidad de los seres humanos que habrán vivido desde Adán
hasta la última persona, ¿no? Terminando con la historia del mundo, ¿murió Cristo para salvar a toda la humanidad o murió Cristo exclusivamente para salvar a un grupo de personas? ¿Murió para hacer que la salvación fuese posible o murió para salvar? Y esta es la pregunta que vamos a discutir el día de hoy. Vuelven a escucharla. ¿Murió para hacer que la salvación fuera una posibilidad o murió para asegurar la salvación de todos aquellos por quienes derramó su sangre? ¿Tuvo el sacrificio de Cristo el propósito de proporcionar para todos los seres humanos la posibilidad de ser salvos? ¿O fue su propósito al morir el de asegurar la salvación de aquellos que le habían sido dados por el Padre? Y esta pregunta, a mí me gusta resumir todas las preguntas en relación con esto en una forma muy sencilla, hablando de lo siguiente: de aquellos que se pierden. ¿Irán al infierno? O sea, hablando de aquellos que se pierden, estamos hablando de los que van al infierno. ¿Irán al infierno algunas de las personas por las cuales Cristo murió? ¿Acaso entonces, si esto es así, sufrirán estas personas? ¿Sí? ¿Sufrirán por los mismos pecados por los cuales Cristo sufrió? Y estas preguntas están centradas, como lo sigo repitiendo, en lo que es el corazón, la esencia del Evangelio, y específicamente la pregunta de cuál fue la naturaleza y el propósito de la muerte de Cristo, o simplemente para decirlo en términos más fáciles de entender, ¿por qué murió Cristo? O sea, podríamos añadirnos la idea de ¿para qué? Y vamos a ver que estas dos cosas se relacionan en forma íntima, ¿no? El por qué y el para qué de la muerte de Cristo es esencial para entender precisamente por quiénes Cristo murió. Pero lo que estamos introduciendo aquí al principio de nuestro estudio es simplemente lo siguiente: muchas personas piensan de la muerte de Cristo en términos generales, en términos teóricos, hipotéticos. O sea, ustedes lo han escuchado, la mayoría de ustedes, no hay personas que piensen que Cristo murió como algún tipo de mártir, otros como un buen ejemplo, ¿no? Cuando yo digo un tipo de mártir, o sea, en sentido religioso o en sentido político, tienen esa idea. Otros piensan que murió como un ejemplo de una persona dispuesta a entregar su vida por sus propias creencias, ¿no? Pero simplemente como una persona comprometida con sus convicciones y creencias, murió para darnos un ejemplo de cómo hemos de entregarnos nosotros, ¿no? Por nuestras creencias y nuestras convicciones. Otras personas piensan que Cristo murió simplemente como consecuencia de un terrible accidente, a fin de cuentas, que fue víctima de toda una serie de circunstancias que salieron fuera de su propio control y que su muerte es una gran tragedia, ¿no? Otras personas piensan, bien con mucha atención lo que voy a decir, que Cristo murió simplemente para mostrarnos el amor de Dios, en algún sentido teórico, vago o incierto. En realidad, creen que Cristo murió como una gran demostración del amor de Dios. Y muchas personas que han leído en una forma superficial aquel versículo en Juan 3:16, se basan en ese texto para llegar a dicha conclusión. Pero cuando hablamos del propósito de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, estamos preguntando si su obra fue así, algo general, algo teórico, algo incierto, algo quizás filosófico, o no fue más bien algo real, algo eficaz, algo específico. Los teólogos utilizan la palabra particular o definido. ¿Tenía un propósito exacto, particular y definido la muerte de Cristo? ¿O estaba tratando de hacer algo al estilo de lo que acabamos de comentar? Ahora, sin meternos, ustedes conocen, la mayoría de ustedes, esos temas, sin meternos ahora en la historia del origen del arminianismo y el origen del así llamado calvinismo, vamos a
resumir aquí al principio de nuestro estudio las dos posturas básicas sobre esta pregunta. Según los arminianos, y este folleto les da una breve introducción acerca de Jacobo Arminius y sus ideas, y luego menciona también obviamente las ideas de Juan Calvino, pero ven, según los arminianos, y esto es una cita de sus declaraciones en relación con este tema, según los arminianos, la obra redentora de Cristo hizo posible la salvación de todos los hombres, pero al mismo tiempo no aseguró la salvación de ningún ser humano. Su muerte hizo posible que Dios perdonara a todos los hombres, pero no puso fin, o sea, no acabó con los pecados de nadie. Y esto lo afirman los arminianos, diciendo que la redención de Cristo tiene efecto solamente a condición de que el hombre acepte esa obra. Ahora vuelvan a escuchar. Dicen entonces que Cristo hizo en la cruz del Calvario una obra potencial, así lo vamos a decir, condicionada dicha obra por la fe o la respuesta del hombre. Ahora, según la otra teoría en este asunto es la de los calvinistas. Ahora ven con mucha atención la idea que enseñan los calvinistas. La obra redentora de Cristo tuvo el propósito de salvar. Ahora ven, desde el principio no están diciendo dos cosas muy diferentes. La obra redentora de Cristo, según los calvinistas, tuvo el propósito de salvar, pero vean lo que dijeron, de salvar a los creyentes o a los elegidos exclusivamente. Y en efecto, aseguró la salvación de estos. En su muerte Cristo sufrió como sustituto por el pecado de los elegidos, o sea, para decirlo en términos fáciles, para los creyentes, murió en particular. Entonces, ahí están las dos teorías. Según el arminianismo, Cristo murió por todos, esto quiere decir por cada ser humano que habrá vivido, terminando con la historia humana, no desde el principio hasta el fin. Y los arminianos entonces enseñan la teoría de una expiación o redención, aquí vamos a poner la palabra expiación universal. Y la palabra expiación, lo vamos a ver más adelante, quiere decir que, o sea, expiación se relaciona con propiciación, son dos palabras teológicas muy importantes, pero en síntesis, expiación quiere decir quitar el pecado, ¿sí?, en base a la propiciación, y la propiciación es lo que proporciona satisfacción a la justa ira de Dios en contra del pecado. Pero la idea entonces es que Cristo en la cruz del Calvario hizo una expiación, o sea, quitó el pecado, en síntesis la palabra expiación, que en su alcance es universal, ¿sí? Y al mismo tiempo el calvinismo, ahora vean otra vez el contraste, enseña que Cristo murió por su pueblo. Incluso, no hay toda una serie de palabras que vamos a ver en un momento, por su iglesia o por sus ovejas. Entonces, el arminianismo dice que Cristo murió por todo el mundo, en forma universal, incluyendo a los que van a la perdición. O sea, para dar un ejemplo, incluyendo a Esaú, ese texto lo vimos hace 8 días, ¿no? A Esaú, aborrecí, dice, ¿no? Incluyendo a Judas, le hubiera sido mejor no haber nacido, lo vimos hace 8 días, en relación con Judas. Incluyendo al faraón de Egipto, aquel que según Pablo en Romanos 9 fue levantado como un gran ejemplo de la ira de Dios en contra del pecado y en contra de los pecadores rebeldes, vean. Entonces, el arminianismo afirma que Cristo murió aún por aquellos que van al infierno. Esaú, Judas, Faraón, ¿sí? Ahora, sin meternos por el momento en toda la serie de argumentos que vamos a ver, no solamente el día de hoy, sino los próximos 2 estudios, hay un gran problema para esta postura, la postura arminiana, y para las personas que
que no tengan quizás el conocimiento bíblico o teológico de algunos de los argumentos que vamos a dar, les quiero mencionar en breve un argumento aquí en forma muy sencilla que puede solucionar toda esta pregunta, ¿no? Y el argumento es lo siguiente: al afirmar una expiación universal, el arminianismo comete un grave error. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a Esaú, ¿sí? Aquí tenemos al faraón de Egipto, y aquí estamos eliminando por el momento el caso de Judas. Aquí tenemos a estos dos hombres que sabemos a ciencia cierta, sin lugar a dudas, se encontraban en el infierno a la hora de la muerte de Cristo. Se encontraban ya perdidos a la mera hora cuando Cristo estaba derramando su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, esto es un gran problema para la postura arminiana por lo siguiente: la pregunta inevitablemente surge: ¿qué hizo Cristo a favor del faraón de Egipto? ¿Qué hizo a favor? Escuchen bien, a favor de Jacob. Sí, o a Jacobo, ¿no? Como sea. ¿Qué hizo a favor? Sabiendo, ahora hemos eliminado a Judas, ¿no? No estaba todavía, no estaba aún en el infierno en ese momento. Podríamos discutirlo, ¿no? Podríamos decir que sí, podríamos decirlo que no, viendo exactamente en forma cronológica la hora cuando se suicidó Judas, ¿no? Yo creo que le podríamos colocar ahí, pero lo estamos dejando fuera. ¿Por qué? Porque le estamos dejando fuera, ¿por qué? Porque él cabe en la categoría de personas de quienes sabemos a ciencia cierta, ¿sí?, que irán al infierno. Porque Cristo lo dijo anticipadamente. Y la misma pregunta surge entonces: ¿qué hizo Cristo a favor de Judas? Eso es el gran dilema en que se meten los arminianos. O sea, al afirmar que Cristo murió por aquellos que van a la perdición, ¿sí?, se enredan en toda una serie de problemas. Por ejemplo, tienen que, por lo tanto, hacer una distinción entre lo que Cristo hizo, murió, según ellos, aun por los que se pierden, y lo que Cristo realizó o efectuó. Tienen que admitir, tienen que reconocer que estas personas no fueron salvadas por la obra salvadora de Cristo. Entonces, vuelven a escuchar, estas son las dos posturas. Los calvinistas dicen: no, esto es absurdo, Cristo hizo una expiación del pecado que no es universal en su alcance, sino una expiación limitada a un grupo específico. ¿Cuál grupo? A los que se convierten a Él, o sea, limitado a los creyentes, a los elegidos de Dios. Ahora, estas son las dos enseñanzas más comunes, y cabe señalar aquí en la introducción otro detalle. Hay una tercera opción en todo esto. ¿Cuál sería la tercera opción? La tercera opción es la que es sostenida por aquellos que creen en una salvación universal, ¿sí? Y estas personas dicen que Cristo murió por todos los hombres y que por lo tanto todos los hombres, sin excepción, al fin y al cabo, todos serán salvos, no importando si hayan sido convertidos a Cristo o no. Entonces, ahí incluyen a todos los grupos, ¿no? Budistas, musulmanes, ateos, agnósticos, todas las personas, sin excepción, según esta tercera idea o opción, en la salvación universal, todas las personas serán salvas, ¿no? Y esto quiere decir que nadie quedará aquí, al fin y al cabo, en el infierno. Ahora, no vamos a perder nuestro tiempo el día de hoy refutando esa idea de una salvación universal. ¿Por qué? Porque es imposible creer la Biblia y afirmar tal cosa. Punto, ¿no? Entonces, aunque hay que entenderlo, en varios círculos, incluso en algunos seminarios bautistas en los Estados Unidos y en la mayoría, tristemente, de los seminarios presbiterianos en este país, hay maestros y profesores de teología. Hasta el día de hoy tuvimos el año pasado un pleito muy fuerte en el estado de Chiapas acerca de este punto, porque el rector
del seminario Kemper sostenía la idea de una salvación universal. Gracias a Dios ya no es rector de ese seminario. Pero ahora vamos más lejos. Para definir bien lo que estamos tratando de introducir aquí, vamos a hacer ahora una serie de distinciones. Vamos a poner aquí la misma palabra expiación, ¿sí? Y aquí vamos a poner la palabra limitada, ¿no? Ahora, vamos por partes o por pasos. En primer lugar, en esta serie de distinciones o definiciones, debemos entender al principio de este debate lo siguiente: el hecho de que todos los creyentes, o sea, estamos hablando de aquellos que profesan creer la palabra de Dios, todos los creyentes sin excepción ponen algún límite sobre la muerte de Cristo. El único grupo que podría decir no, nosotros no, serían aquellos que acabamos de mencionar, que creen que hay una expiación universal y por lo tanto una salvación universal. Pero el problema, lo vuelvo a decir, con esas personas es que no creen la Biblia. La Biblia dice desde el principio hasta el fin que hay muchos que irán al infierno. O sea, si esto fuera así, estaríamos perdiendo nuestro tiempo, ¿no? Aquí. Si se van a salvar todos, si no hay infierno, si no hay muchos que se pierdan, entonces, ¿por qué estamos aquí? Si nos salvará Dios al fin y al cabo, no importando nada de la obra de Cristo, ni nada de nuestra conversión a Cristo, entonces, ¿por qué estamos aquí? Ahora bien, con la excepción de aquel grupo, todos los demás, los creyentes evangélicos, ponen algún límite sobre la muerte de Cristo. Y este límite está en lo que acabamos de decir, en el hecho de que todos los grupos evangélicos reconocen que no todos los hombres serán salvos como resultado de la obra redentora de Cristo. Y al reconocer que no todos se van a salvar como fruto de la obra de Cristo, todos entonces están necesariamente poniendo algún límite en cuanto a la muerte de Cristo. La muerte de Cristo no salvará al fin y al cabo todos los seres humanos, y ese es un límite. Pero ahora vean en dónde están los límites aquí en relación con los arminianos y los calvinistas. Vamos por partes. Los calvinistas ponen su límite en relación con la muerte de Cristo en lo siguiente. Los calvinistas afirman que hay un límite en cuanto al alcance, en cuanto a la extinción o en cuanto al propósito de la muerte de Cristo. Vuelven a escuchar. Hay un límite que los calvinistas reconocen en cuanto al alcance, hasta cuántas personas alcanzará la muerte de Cristo. El calvinismo dice, no alcanzará a aquellos que ya estaban perdidos, ¿sí? Y si lo aplicamos el mismo punto hacia el futuro, si Dios sabe de antemano que X persona, esta persona, terminará en el infierno, ese es el argumento que mencionábamos hace 8 días. Entonces, vean, esto quiere decir que no tuvo ningún propósito en la muerte de Cristo, ¿sí? Ningún propósito en relación con la expiación de los pecados de dicha persona. Hay un límite puesto, vean, en relación con el propósito de la muerte de Cristo. Si lo vuelvo a decir, si Dios sabe que fulano al fin y al cabo se va a parar en el infierno, ¿cuál sería entonces el propósito al enviar a Cristo para que muriera en lugar de dicha persona? ¿Habría algún propósito? Hay que entenderlo bien. Incluso esto es un argumento que he usado muchas veces. Por más que los arminianos quieran afirmar la idea de que Cristo murió por todos los seres humanos sin excepción, siempre se verán obligados a reconocer que Cristo no logró al fin y al cabo ningún propósito al morir por esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas al fin y al cabo no van a recibir ni un solo beneficio de la muerte de Cristo.
Y si alegan lo contrario, tendrían que mostrarnos con la Biblia en sus manos cuál beneficio, cuáles beneficios de la muerte de Cristo son recibidos por aquellos que se pierden. Vamos a ver que la Biblia dice enfáticamente ningún beneficio. Pero ahora pasamos a la teoría o la postura arminiana. Ahora ven con mucha atención. Los arminianos ponen un límite en cuanto a la muerte de Cristo, pero vean, su límite está en ese punto, en cuanto a la eficacia, en cuanto al poder de la redención o la expiación realizada por Cristo. Porque reconocen los arminianos, al mismo tiempo que dicen que Cristo murió por todos, que no se van a salvar todos. Entonces esto les obliga necesariamente a limitar la redención o la expiación realizada por Cristo en cuanto a su eficacia o su poder, ¿sí? Lo que vamos a ver, y esto es lo más espantoso del tema, y lo vamos a ver el día de hoy antes de terminar, y les pido que tengan paciencia, ¿no? Porque vamos a abarcar todos los textos. Entonces les voy a mencionar también antes de que se me olvide. Ustedes que piensan al escuchar lo que vamos a ver el día de hoy, que tienen toda una serie de textos que sirvan para contradecir esta enseñanza, quiero que traigan sus textos, ¿no? Y vamos a contestarlos, les aseguro. Vamos a ir a cada pasaje en donde piensan que encuentran una expiación universal, y vamos a ver que no se encuentra tal cosa en esos textos, pero eso lo digo entre paréntesis. Pero vean, los arminianos, y esto es lo que quería decir, se ven obligados a llegar a esta conclusión. La conclusión a la cual llegan es que la expiación realizada por Cristo no salva a nadie, sino solamente hace que la salvación sea posible, que sea potencialmente una posibilidad, ¿sí? Entonces, al poner un límite en su eficacia, tienen que reducir la expiación de Cristo a una mera posibilidad, potencialmente hablando, ¿no? Entonces, vuelven a escuchar. Los calvinistas dicen que la redención fue limitada por Dios en su alcance, en su propósito, en su extensión, porque no alcanza, no se extiende a los pecados de aquellos que están en el infierno, ¿sí? No, vean, no llega en su alcance más allá de un número específico de personas. ¿Quiénes son esas personas? Los creyentes, ¿sí? Y en este sentido, enseñan, la palabra teológica es una redención particular o definida, ¿no? Una redención limitada en cuanto al número de personas que serán salvadas por esa redención. Ahora, al mismo tiempo, ven con mucha atención, el calvinismo dice en cuanto al poder y en cuanto a la eficacia de esta obra de Cristo, no hay ningún límite. Vuelvan a escuchar. Los calvinistas afirman que esta redención, esta expiación, limitada en su alcance, ¿sí? Porque no llega a todas las personas, no tiene ningún límite en cuanto a su eficacia y su poder, porque es una redención infinita que efectivamente logra el propósito de Dios en la salvación. Entonces, ahí tenemos las dos posturas. Ahora vamos a ilustrar todo esto, y espero que ustedes que nunca hayan escuchado esos argumentos, que pueden, a través de esta ilustración, entender más claramente de qué estamos hablando. Esta es la ilustración siempre usada para explicar esta distinción, y vamos a dar ahora en esta forma la idea. Este es un río de pecado, es el gran obstáculo que impide que las personas sean aceptadas por Dios. Ahora, estas dos posturas las podemos ilustrar
hablando de este río de pecado. Para que una persona sea convertida, aquí vamos a poner sobre este río de pecado el símbolo de la cruz de Cristo. ¿Sí? Ahí está. Según la teoría arminiana, la muerte de Cristo, ahora vamos a cambiar el dibujo, es como si fuera un puente, pero vean, muy ancho. ¿Sí? Muy ancho. Porque ahí están todos los seres humanos, sin excepción, toda la humanidad. ¿Sí? Pero vean, según los arminianos, este puente les conduce a mitad del río. ¿Por qué? Porque reconocen que no es completamente eficaz. A menos que la persona haga algo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el puente que debe conducirnos al otro lado del río, llega a mitad del camino. ¿Por qué? Porque no tiene eficacia alguna la obra de Cristo, la muerte de Cristo, la expiación, la redención realizada por Cristo en la cruz del Calvario. No tiene eficacia alguna a menos que las personas pongan su parte. ¿Sí? O sea, tienen que a fin de cuentas poner la otra mitad del puente. Tienen que construir o edificar, ¿sí?, lo que sería la otra mitad, lo que falta para que lleguen al cielo. ¿Sí? Esa es la idea arminiana. Como un puente muy ancho, pero que solamente llega a mitad del camino. Si el hombre no pone su parte, la redención realizada por Cristo queda como algo ineficaz. No logra absolutamente nada. ¿Sí? No asegura la salvación de nadie. Solamente aquellos que ponen su parte pueden lograr que esa expiación universal tenga eficacia. Esa es su idea. Pero ahora vean, los calvinistas dicen, no, esto es falso. La redención, la expiación realizada por Cristo no es un puente así muy ancho. Es un puente muy largo, dicen, que te conduce de un lado al otro, que efectivamente quita el pecado y realiza la salvación de todas las personas incluidas en este propósito. Entonces, con esta idea, y a esta idea volveremos más adelante, tenemos entonces las dos posturas, ¿sí? Entonces ahora vamos más lejos. Antes de continuar, vamos a ver una serie de textos. Y comenzamos en el Antiguo Testamento. Quiero que veamos, cambié el orden aquí porque se nos va a acabar el tiempo. Vean en Isaías, y comenzamos por el momento, esto va a ser como un paréntesis, pero quiero que veamos algunos textos antes de meternos más a fondo en los argumentos, ¿no? ¿Lo tienen? Isaías 53. Hay muchas personas que dicen, no, yo pensaba que todos los textos en la Biblia dicen que Cristo murió por todos. Bueno, hay toda una serie de textos que utilizan la palabra todo, y todos. Y esos textos los vamos a analizar cuidadosamente. El día de hoy no. Pero lo que quiero que veamos en este primer estudio es que hay toda una serie de textos que no dicen todos. Hay una serie de textos que ponen y establecen en una forma muy clara ciertos límites. Y comenzamos en Isaías 53, y esto es el famoso capítulo acerca de la muerte de Cristo, en donde hay toda una serie de detalles importantísimos, pero vamos a fijar nuestra atención comenzando en el versículo 3. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, vean, nuestras es la palabra, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
y el castigo de nuestra paz, eso es toda la doctrina de la reconciliación, sobre él, ¿sí? El castigo necesario para reconciliarnos con Dios cayó sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados, y sin meternos en las controversias con los grupos carismáticos, la sanidad, de igual manera como la enfermedad que se menciona en estos dos versículos 4, en realidad se menciona la idea de dolores en el versículo 3, pero la sanidad y la enfermedad son cosas espirituales, sin lugar a dudas, ¿no? Si fuéramos a discutirlo desde la perspectiva de los carismáticos, porque piensan que hay sanidad en la expiación realizada por Cristo, tendríamos que decir que Cristo se enfermó en la cruz del Calvario y que sufrió dolores solamente debido a una lista de enfermedades. Incluso hay un pasaje en Pedro en donde todo esto es aclarado más allá de cualquier duda. Pero ahora ven en el versículo 6 donde dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, hasta este punto en la lectura se ha repetido varias veces la palabra nosotros. Y la pregunta que surge es: ¿a quién o a quiénes se refiere esa palabra? Que repetidas veces dice nosotros, nosotros, nosotros. Ahora vamos a seguir leyendo. Ven en el versículo 8, ¿lo tienen? De la cárcel el juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes. Y ahora vean, nosotros, ¿sí? O nuestras rebeliones, o como sea, esa palabra que en forma indiscriminada pudiéramos aplicarla a todos los creyentes o a toda la humanidad. Vean ahora lo que dice el versículo 8. Por la rebelión ¿de quién? De mi pueblo fue herido. El texto con el cual empezamos el día de hoy en Mateo en su capítulo 1, en el versículo 21, dice: Él salvará a su pueblo, ¿sí?, de sus pecados. ¿Quiénes son su pueblo? Esa palabra se refiere a los creyentes. O sea, sin lugar a dudas se refiere a los creyentes. Sí, o sea, los que son mi pueblo es un contraste con aquellos que no son mi pueblo, ¿no? Ahora bien, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahora vamos más adelante, hasta el versículo 11. Del trabajo, lo tienen, de su alma, verá y será saciado. Y con su conocimiento justificará mi siervo justo, vean, a muchos. Eso quiere decir que no se van a salvar todos, se van a salvar muchos. Esa es la doctrina que ambos grupos aceptan. Si tanto los arminianos como los calvinistas se van a salvar solamente muchos, no son todos. Pero vean lo que añade. Serán justificados estos, ¿no?, que se mencionan aquí como muchos, porque vean, Él llevará las iniquidades ¿de quiénes? De ellos, dice. ¿Quiénes son ellos? Ellos aquí en el contexto son los que serán justificados. Serán justificados, eso es una profecía que apuntaba hacia la obra de Cristo, o sea, que no había sido aún realizada, ¿no? Pero vean, Él llevará las iniquidades ¿de quiénes? De ellos. ¿Quiénes son ellos? Ahora no son simplemente mi pueblo, sino son todos aquellos que son justificados. Pero ahora vean en el versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Vean, cuando hubiera puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que hubo un propósito específico en los sufrimientos de Cristo. Entre la lista de cosas que están en este texto, vean, se menciona la voluntad de Jehová en todo esto, ¿no? Pero ¿cuál fue la voluntad de Jehová? Que Cristo, vean, pusiera su vida, ahí está la expiación, en expiación por el pecado. ¿Pero por el pecado de quién? El mismo contexto dice, sin lugar a dudas, por el pecado de mi pueblo, ¿sí?,
por el pecado de muchos, y vean, por el pecado de los justificados, y ahora vean en 12, por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes, repartirá despojos, y por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de ¿cuántos? ¿Cuántos? Muchos. O sea, les pido que tengan paciencia. Llegaremos en su debido momento a los textos que dicen muchos. No los vamos a pasar por alto, ni vamos a actuar como si no estuvieran en la Biblia, ¿no? Pero lo que los arminianos hacen es actúan como si estos textos no estuvieran en la Biblia. Este texto dice, habiendo él, esta es la conclusión del argumento, llevado como si ya fuera un hecho, porque así esta es la voluntad de Dios que será prosperada, que fue prosperada a través de la muerte de Cristo, que fue realizada. Él habiendo llevado el pecado de muchos, y vamos a verlo más adelante en algunos estudios más, orado por los transgresores, es toda la doctrina de la intercesión de Cristo. Y lo que vamos a ver es que hay un vínculo directo entre la obra sacerdotal de Cristo realizada en la cruz del Calvario. El sacerdote hace dos cosas: ofrece sacrificios por el pecado y intercede a través de los mismos pecados o pecadores por quienes ofreció el sacrificio. Y lo que vamos a ver es que Cristo está intercediendo. Y Él mismo lo dice en Juan 17 en su oración de intercesión. No, vean, no oro por el mundo, sino por aquellos que me diste. No, Él está intercediendo. Y no solamente intercedió en la cruz del Calvario, sino está intercediendo por los transgresores cuyos pecados Él llevó en la cruz del Calvario. Entonces, aquí tenemos, más allá de cualquier duda, la idea de un límite. Pero ¿en dónde? Ahora pasen a Mateo 26. ¿En dónde se encuentra el límite? Se encuentra el límite en relación con el alcance, en relación con, o sea, las personas por quienes esa expiación fue ofrecida. ¿Sí? Ahora, vamos a leer aquí rápidamente en el Evangelio según Mateo, dos textos. Comenzamos en 26. ¿Lo tienen? En Mateo 26, en relación con la cena del Señor, esto es mi sangre, 26-28, del nuevo pacto, la cual es derramada. Muchas personas nunca se les ha ocurrido lo que voy a decir aquí. Muchas personas dicen, no, nunca yo nunca se me había imaginado que la cena del Señor estaba declarando esta doctrina. Pero este texto lo dice. ¿Por qué no invitamos a toda la gente pagana en conversa a que vengan a participar en la cena? Porque este texto dice que estas, o sea, son las palabras pronunciadas cuando por primera vez participaron de esta cena. ¿Y qué dice el texto? Dice el versículo 28, la sangre del nuevo pacto derramada, ¿qué dice? Por muchos. Para efectuar, ¿qué? Algo específico, no algo teórico, no algo hipotético, ¿sí? Algo real, ¿qué? La remisión de los pecados, que se puede traducir simplemente perdón. Ahora ven, esto no es pura casualidad. Ven en Mateo 20-28. 20-28. No hay ninguna, alguien podría decir, no, pero el lenguaje lo deja así, no, dice muchos, pero eso es exactamente el argumento. ¿Por qué dice muchos y no todos? Eso es exactamente el argumento. Ven en Mateo 20, lo tienen, 28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Esta es toda la idea de la redención, está en ese versículo, porque la redención, la vamos a ver más adelante, en un momento, unos momentos más. En la redención se paga un rescate para salvar a la persona. Esa es exactamente la idea. Ahora, Cristo está diciendo que yo vine, esto es el propósito de su advenimiento, no su primera venida. No, vean,
para ser servido, sino para servir y para dar su vida, mi vida, en rescate. Pero ¿por quiénes? Por muchos, dice. Por muchos. Ahora, yo implícitamente vuelvo ahora a afirmarlo, ¿no? Implícitamente está aquí la idea de que su vida no fue dada en rescate por aquellos que se encontraban en el infierno. De otra forma habrían salido de ahí. ¿Sí? Si Él dio su vida en rescate por estos que estaban en el infierno, ya no estarían entonces en el infierno, habrían salido, porque se paga el rescate y dan, o sea, le dan a la persona, ¿no?, su libertad. Entonces, ahora vamos más lejos. Ven en Romanos 5. Estamos pasando por alto una serie de textos por causa del tiempo. En Efesios 5, por ejemplo, pero busquen ustedes en Romanos 5, dice que Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Qué dice? Por ella. Ahí está un límite. ¿Sí? La iglesia es su esposa, se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por ella. Ahí está un límite. Por la iglesia, por los creyentes, por los escogidos. O sea, todos los creyentes son escogidos. Pero ahora ven en Romanos, ya lo tienen en su capítulo 5. Y a este texto volveremos más adelante, pero por el momento la pura lectura basta. Romanos 5, ya lo tienen. Y comenzamos la lectura en el versículo 8. Mas Dios encarece su caridad, su amor para con nosotros. O sea, eso es la gran manifestación del amor de Dios para con nosotros. Cuando yo decía al principio, muchos piensan que es una expresión del amor de Dios. Bueno, esto es cierto en un sentido. Este texto dice su amor para con nosotros. Nosotros en el contexto somos justificados, somos creyentes, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora vean, hay un problema aquí. Si murió de igual manera por Faraón, Judas, pongan los ejemplos, cualquier persona inconversa, ¿sí?, de igual manera como por los creyentes, yo no veo ninguna manifestación especial del amor de Dios en eso, pero el argumento es que ese amor se demostró por el hecho de que murió por nosotros. Pero ahora ven ustedes lo que dice. Luego mucho más ahora justificados en su sangre, en base a lo que Él hizo. Arminianos, ven ustedes lo que dice. Porque si siendo enemigos fuimos, eso es pretérito pasado el verbo, fuimos reconciliados con Dios, ¿cómo? Por la muerte de su Hijo. Ahora ven los tiempos, siendo enemigos, ¿sí? Esto es nuestra condición antes de ser convertidos a Cristo, poniéndolo en tiempo presente, ¿sí? Fuimos reconciliados con Dios. ¿Cuándo es que fuimos reconciliados con Dios? Pablo ubica el momento de nuestra reconciliación con Dios a la hora de su muerte en la cruz del Calvario. Eso no es algo potencial, no es algo teórico, no es una idea hipotética, o sea, potencialmente, no dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cuál es el argumento? Que lo que nos reconcilia es la muerte de Cristo. ¿Sí? Y luego habla de cómo es que hemos recibido en el presente dicha reconciliación. Pero el problema, lo vuelvo a decir, para todos los que afirman una expiación universal, es que tienen que convertir esa reconciliación y todas las demás palabras, la epistemología divina, todas las demás palabras usadas en el Nuevo Testamento para describir la muerte de Cristo y el propósito de dicha muerte, las tienen que convertir en palabras teóricamente potenciales que no hacen en realidad nada. No dice potencialmente fuimos, dice fuimos reconciliados. ¿Quiénes son? Los creyentes en el contexto, los que ya han recibido este beneficio en el presente, fueron reconciliados cuando Cristo murió. Pero ven el problema. Si los creyentes fueron reconciliados, esto quiere decir que la muerte de Cristo tuvo el propósito de reconciliar, de redimir,
de expiar, de comprar, de pagar el precio. O sea, todas las formas que el Nuevo Testamento utiliza para describir la obra de Cristo entran aquí. Ahora, vean otro texto que es crucial en este argumento, en Hebreos en su capítulo 9. Vamos a apurarnos. Hebreos en su capítulo 9. ¿Lo tienen? Aquí, en medio de un argumento tremendo acerca de los dos pactos, los dos tipos de sacrificio, tanto los que se ofrecían bajo el antiguo pacto, en contraste y en forma comparativa, ¿sí?, el sacrificio que Cristo realizó, comparado, ¿no?, con aquellos sacrificios. En Hebreos, ¿ya lo tienen? Vamos a ver aquí dos argumentos. Comenzamos en 15. Así que, por esto es mediador del nuevo pacto o testamento, para que interviniendo muerte, ¿sí?, el argumento es que en un pacto es necesario que haya un pago, en este caso el pago es la muerte, para asegurar los beneficios del pacto. Interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento. Ahora, este es el argumento que su texto paralelo, ¿cómo lo dicen? Hay otra palabra. Se encuentra en Romanos 3, en donde Pablo se refiere a lo siguiente. Dice en Romanos 3 que a lo largo del Antiguo Testamento Dios estaba pasando por alto los pecados en su paciencia, ¿sí? Que Dios es como si no hiciera caso de muchos pecados, que los pasaba por alto de generación a generación, y aún se refiere en el contexto a las personas que cometían esos pecados. Dios no castigaba a esas personas, y esto dio como resultado un gran dilema. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo es que Dios perdonaba o en este sentido simplemente pasaba por alto esos pecados? Y aquí, esto es el texto paralelo, en donde dice, en el contexto aquí, Dios pasaba por alto esos pecados, porque Él sabía que llegaría la hora para que, interviniendo la muerte, ¿de quién? De Cristo, ¿sí?, se efectuaría el pago. ¿Sí? Él proporcionaba perdón a esas personas anticipadamente. ¿En base a qué? En base a que Él sabía que llegaría la hora de dar el pago para expiar esos pecados, ¿sí? Él sabía que vendría como de algo de por medio en este asunto, la muerte. ¿De quién? La muerte del mediador del nuevo pacto, que es Cristo. Vean, pero esa muerte para la remisión de rebeliones que habían bajo el primer pacto, esa muerte fue efectuada, según este texto, específica y exclusivamente para aquellos, vean lo que dice, los que son llamados, ¿sí?, para que reciban la promesa de la herencia eterna. Hay toda una serie de límites. Dice que cuando Cristo vino, Él no murió por los pecados del faraón de Egipto, ni menos de Jacob. Él murió por los pecados que Dios había perdonado bajo el primer pacto. Esto ustedes lo pueden checar luego en Romanos 3. Interviniendo su muerte, vean, los que se mencionan aquí, que reciben remisión de pecados, los que a lo largo del Antiguo Testamento, todos los creyentes que fueron perdonados, que habían recibido remisión, Dios hizo todo eso sabiendo que Cristo vendría y pondría su vida como el pago en lugar de la vida de esas personas. Y bien, los que son llamados reciben esa promesa. ¿Quiénes son los llamados? Eso es una parte del mismo tema de las doctrinas de la gracia. Son los que son llamados eficazmente por el Espíritu Santo de Dios a arrepentirse, a creer en Cristo y recibir la promesa de la herencia eterna. No son todos los seres humanos. Es un límite puesto sobre el propósito de Cristo al morir en lugar de personas cuyos pecados habían sido perdonados bajo el primer pacto. Los demás no murió a favor de esas personas porque se encontraban en el infierno pagando personalmente por sus propios pecados. Ahora vean más adelante, en el versículo aquí mismo, en Hebreos 9,
Bien, en el versículo 26, de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces. Esa es la eficacia. Una sola vez murió, esa muerte fue eficaz. De otra forma hubiera tenido que padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero esto no es así, como lo dicen los católicos, mas ahora una sola vez en la consumación de los siglos. Vean el propósito del sacrificio de Cristo. Para deshacimiento. Esa es la palabra en la versión antigua, y esa es la palabra más fuerte posible que el apóstol pudiera haber escogido bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Para deshacimiento del pecado se presentó por el sacrificio de sí mismo. Vean, esto es una eficacia, vean, no limitada. Cristo deshizo el pecado, pero vean, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido. Vean, ¿cómo no lo deja así? Diciendo deshacimiento. Ahora vean, añade, una vez para agotar. Y esto en algunas versiones es anular, es como, no es borrón y cuenta nueva, es borrón, ¿sí? Y luego en el mismo contexto de Hebreos viene el argumento de que Dios se olvida de todos los pecados pasados y presentes de estas personas, pero para agotar, y ven ustedes lo que dice, los pecados de muchos. No dice todos, sino muchos, ¿sí? Y la segunda vez sin pecado será visto de todos aquellos que esperan, que confíen en Él para salvación. Pero estos son los mismos, los creyentes que se mencionan aquí en la palabra muchos, ¿sí? Muchos. Ahora vamos más lejos. 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses 5. Estamos apurándonos, créanme. 1 Tesalonicenses 5. Y llegamos aquí a otro texto importante. 1 Tesalonicenses 5, 9. Porque no nos ha puesto Dios. Este texto lo vimos hace 8 días en relación con la reprobación. Esa es la misma palabra traducida en cuanto a los que son destinados, o sea, Dios sabe y en su decreto permitió que fuera así, van a ir a la perdición. Puestos, ¿sí? No nos ha puesto Dios para ira. No vamos a este fin, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro fin es de alcanzar, esto es la salvación en forma escatológica, en la gloria venidera, o sea, la salvación es algo que recibimos ahora en sentido espiritual, pero el Nuevo Testamento habla de que fuimos salvos, estamos siendo salvos y que seremos salvos, porque se refiere a la salvación, primero de la culpa, del pecado, segundo del poder, en el proceso de santificación en la vida presente, el poder del pecado, y en la vida venidera, salvación de la presencia del pecado en la glorificación. Y cuando dice fuimos destinados para alcanzar esa salvación, de inmediato vean, el cual murió por nosotros. ¿Para qué? Para lograr que esta salvación fuese teóricamente posible, a condición de que nosotros, sí, pongamos la otra parte que falta aquí. No, dice, vean, el cual murió por nosotros. ¿Para qué? Esta cláusula de propósito dice, para que o que velemos, eso es que vivamos, o durmamos, ¿sí? Muertos, como sea, vivamos juntamente con Él. Y en el contexto aquí, no vamos a ver el día de hoy los argumentos acerca de la unión espiritual entre Cristo y los suyos, salvo, véanlo en Gálatas 2:20, ¿no? Salvo en este texto, vean, ¿cuál es el argumento? Que el propósito de Cristo es independientemente, porque en el contexto el tema es acerca de los que mueran antes de la venida de Cristo. ¿Qué pasa con esto? Ya están con Él. Y el argumento aquí es que somos destinados para salvación. Por eso murió Cristo. No para una teoría, ¿sí? Posibilidad potencialmente de salvación, sino para asegurar que independientemente de si estemos vivos o muertos en cuanto a nuestro cuerpo, vivamos
Sí, en unión espiritual con Él, la idea es eternamente con Él. Ven aquí, y este texto no vamos a discutirlo, simplemente voy a decir que ha sido mal interpretado y mal aplicado por algunos que sostienen teorías falsas acerca de la santificación, pero ven en Gálatas 2:20. Con Cristo he sido es el verbo. Ustedes pueden checarlo en la versión actualizada en español. He sido juntamente crucificado. Ahora ven con mucha atención. ¿Cuándo es que Pablo había sido juntamente crucificado? Con Cristo. ¿Cuándo? Ven en Romanos 6. Ven. Pablo dice, he sido, esto no es una cosa que tú tienes que hacer para santificar tu vida, es algo que ya pasó, ¿sí? En el mismo contexto dice, me amó a mí, se entregó a sí mismo por mí, he sido juntamente crucificado con Él, pero ¿cuándo? En Romanos 6 lo dice en una forma tan clara, sabiendo en 6:6, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, pero ¿cuándo? Cuando Él murió en la cruz del Calvario. Esa es la unión espiritual entre Cristo y los suyos. Tal como la raza humana cayó en el primer Adán, la unión espiritual con Él, todos aquellos que están destinados para la salvación murieron y resucitaron juntamente con. Y hay toda una serie de textos, no los vamos a ver, pero que dicen no solamente que morimos juntamente con Él en el propósito de Dios, nuestro viejo hombre, la persona que éramos en el primer Adán, murió con Él, sino que fuimos sepultados con Él, en el mismo contexto en Romanos 6, resucitamos juntamente con Él, y en Colosenses dice que ya hemos ascendido al cielo, y estamos sentados con Él a la diestra del Padre, y que nuestra vida está escondida con Dios en Cristo, y en el presente no se manifiestan estas realidades, pero son realidades debido a que Cristo murió a propósito por un grupo de personas específicas. Esas personas participaron en forma íntima y directa en su muerte, de tal forma que Dios toma la muerte de Cristo como si fuera la muerte de esas personas. Vean en Juan 10. De tal forma que lo que Cristo realizó por esas personas es tan garantizada como si estas personas ya hubieran llegado al cielo. Y esto es el argumento en Romanos cuando dice a los que... Vamos a leerlo en un momento, ¿no? En Romanos. Véanlo primero, ¿no? Antes de Juan. Cuando dice en Romanos, ven con mucha atención la serie de argumentos. Cuando dice, comenzando en 8:29, a los que antes conoció también predestinó, estos destinados para la gloria, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, serán glorificados para reflejar la imagen del Hijo amado, la cabeza y representante de una humanidad nueva. Él, vean, es el primogénito, el primer nacido, en el sentido de prototipo, precursor, cabeza, mediador, entre muchos hermanos. La nueva humanidad se llaman hermanos y hermanas porque forman, vean, parte de esta raza redimida. Y a los que predestinó a estos también llamó. Ya vimos en Hebreos que los que son llamados, ¿no?, reciben esa promesa de salvación. Y a los que llamó a estos también justificó. Y vean, pasado, pretérito pasado. Y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Cómo y cuándo es que glorificó a esas personas? Podríamos discutirlo, pero desde la perspectiva de la muerte de Cristo, en el momento cuando Cristo ascendió al cielo y fue glorificado, esas personas fueron glorificadas con Él, porque su destino es tan seguro que es como si ya estuviesen ahí. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahora ven con mucha atención. ¿Cómo es que sabemos que Dios está por nosotros? Porque hemos sido predestinados, incluidos en este plan, y vean lo que dice ahora. A Él que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Son los que estaban incluidos en este plan, destinados para vivir eternamente con Cristo. ¿Ven ustedes lo que dice? Aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. Eso es una redención particular, vean. ¿Cómo no nos hará también con Él todas las cosas? Ahora vean, la teoría arminiana se descompone aquí por completo, ¿no? ¿Por qué? Porque el argumento es que si fuimos incluidos en el propósito, que Cristo murió
por todos nosotros. Dios no le perdonó a Él para poder perdonarnos a nosotros. Ese es el argumento. Y ahora vean, dice, si nos dio el don de su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él? Todas las cosas son todas las demás cosas necesarias para que seamos glorificados. Y los arminianos dicen, no, pero esto es potencial, ¿sí? Esto es algo que Cristo hizo a condición de que la persona pone su parte, ¿sí? Pero este texto dice, no, si nos dio el don de su Hijo, nos dará el don de la fe, el don del arrepentimiento, el nacimiento nuevo, la santificación, la preservación y por fin la glorificación. Y de inmediato en 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Sí? ¿Quién es el que nos condenará? ¿Cómo es que? Ahora, vamos a ver antes de terminar este argumento. Vean, cuando dice, ¿quién es el que acusará? No pueden ser acusados, no pueden ser condenados. Vean lo que dice con mucha atención. ¿Quién es el que condenará? ¿Sí? Cristo es el que murió y el que resucitó, el que intercede. ¿Por quiénes? Por nosotros. Pero vean metido de por medio en 33, ¿quién es el que justifica? Vamos a ver que uno de los argumentos acerca de esto es lo siguiente. Hasta que Dios pueda ser injusto, como para exigir dos pagos por el mismo pecado, ¿sí? Entonces, los creyentes pueden perder su salvación. Pero vuelvan a escuchar, hasta que Dios pueda ser injusto como para exigir dos pagos por el mismo pecado. Este es el argumento de este texto. No es un argumento teológico, ni siquiera lógico. Es un argumento basado en lo que es la expiación o la redención. Dice Pablo, si Dios por nosotros, ¿cómo es que es por nosotros? Entregó a su Hijo. ¿Pero qué hizo su Hijo? Su Hijo pagó, ¿sí? Y Dios nos justificó en base a ese pago. ¿Quién es el que nos condenará? ¿Puede acaso Dios condenar a una persona cuyos pecados ya han sido pagados hasta que sea injusto para exigir dos pagos por el mismo pecado? Vean lo que estamos diciendo. Si Cristo pagó por toda la humanidad, todos se van a salvar. Esa es la implicación clara de este texto, pero el contexto lo dice en forma enfática, que Cristo murió por los escogidos, los predestinados, los que se mencionan aquí cuando dice en 35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Sí? La preservación, la perseverancia, concluye el argumento diciendo, esta unión entre Cristo y los suyos, este vínculo de amor, el que nos amó, somos más que vencedores debido a esto en 37, es una relación inquebrantable y por lo tanto es imposible que sean justificados. Ahora vean lo que vamos a decir. Si vamos a ir en contra de este punto, para decir lo contrario, vamos a terminar con que no hay seguridad de salvación para nadie. Porque si Dios te puede justificar hoy y condenarte mañana, entonces estamos en peores problemas que lo que dicen los arminianos con su teoría. ¿Sí? Porque en tal caso, Dios no solamente sería injusto, sino que, vean, Cristo habría muerto en vano. Ahora, el último texto, ocupábamos más tiempo con esto, el último texto, esto de la pura lectura, créanme, no he salido de una página aquí, la pura lectura de textos, pero vean en Juan 10, nos ha quitado un poco de tiempo y vamos a ir directamente a más argumentos, después de leer aquí, en Juan 10. ¿Sí? Juan 10. Ah, caramba. ¿Lo tienen? Ahora vean. 10:14. Yo soy el buen pastor. 10:14. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas. Las mías me conocen. ¿Quiénes son sus ovejas? ¿Quiénes son las mías? Como Él dice que me conocen. Son los creyentes, son los escogidos. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y ahora ven con mucha atención. Pongo mi vida por las ovejas. Este es un límite. ¿Sí? Es indiscutible
Al decir, pongo mi vida por mis ovejas, bien, se repite la misma idea en el versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor, y créanme, esa secta antitrinitaria que se llama el buen pastor, no cree lo que este mismo texto dice. El buen pastor su vida da por las ovejas, ¿sí? Por las ovejas. Ahora viene 25, respondiéndoles Jesús, cuando comenzaron a discutir con él sobre estas afirmaciones, vean lo que les dijo, vean en 25, os lo he dicho, y no crees, ¿sí? Cuando le estaban preguntando, ¿eras o no? Vean, y en 26, estoy leyendo 25, en 26, mas vosotros no creéis, pero vean, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ahora, si no tuviéramos otro texto en toda la Biblia para afirmar lo que estamos diciendo, los calvinistas tienen razón aquí. Vean, al decir, ustedes, y esto no es más que una ilustración, ustedes no son de mis ovejas, ¿sí? Yo pongo mi vida por estos aquí que son de mis ovejas. Les he dicho, ustedes no son, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo? No pongo mi vida entonces por ustedes, porque no son de mis ovejas. Yo pongo mi vida por estos que son de veras mis ovejas. Por ustedes que no lo son, no pongo mi vida. ¿Y esto quiere decir qué? Que Cristo no murió por aquellos que no son sus ovejas. ¿Sí? Es imposible escapar de las implicaciones de este texto. Es imposible refutar lo que... O sea, entonces las personas dicen, vale, entonces, ¿por qué dice la Biblia todos y todo el mundo? Llegaremos a estos pasajes, ¿sí? Y lo que vamos a ver es algo muy sencillo. Lo que vamos a ver es lo siguiente. La Biblia no utiliza la palabra mundo para decir todos y cada uno de los seres humanos en el mundo. Es algo muy sencillo. Se refiere al mundo en 7, 8 o más formas distintas y normalmente simplemente quiere decir tanto por judíos como por gentiles, cosa que los judíos negaban, y vamos a ver toda una serie de argumentos acerca de eso, pero nunca quiere decir toda la humanidad sin excepción. Ahora vean aquí, para concluir la lectura en esta parte, estamos en Juan 10, por favor, en donde dice, vean, después de decir en 26, no sois de mis ovejas, luego dice, mis ovejas oyen mi voz, 27, yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán para siempre, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Y luego da el mismo argumento, el Padre que me las dio, le fueron dados por el Padre en el pacto eterno de la redención. Y esta idea que hemos escuchado ya, no vamos a detenernos para analizarla, pero es elección por el Padre, redención por el Hijo, renovación por el Espíritu. Y cuando dice mi Padre que me las dio, le fueron dadas estas personas como sus ovejas en un pacto, en un acuerdo hecho entre el Padre y el Espíritu. Y Cristo decía continuamente a lo largo de su ministerio público, he venido a hacer la voluntad de mi Padre, del que me envió. Y vean aquí mismo, muchos dicen, no, yo nunca he visto nada acerca de eso en la Biblia. Bueno, es porque usted no ha leído cuidadosamente la Biblia, perdóname, no, pero esto es así. Vean, perdóname, vean, en Juan 17, vean lo que dice. Dice en 17:2, como le has dado la potestad de toda carne, 17:2, para que dé vida eterna, ¿a quiénes? A todos los que le diste. Bien, pero esta es la vida eterna, que le conozcamos verdaderamente a Cristo y al Padre, al Dios verdadero, ¿sí? Al Dios verdadero, a Jesucristo, al cual has enviado. Yo te he glorificado, vean, en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese. Esta es la obra, para obtener la vida eterna, ¿sí? Para dar vida eterna, para hacer todo lo necesario para asegurar esta vida eterna de todos los que el Padre le dio. Por eso vino Cristo, ¿sí? Y Él termina anticipadamente el argumento diciendo, ya lo terminé, por eso vine. Entonces, ahora, vamos más lejos, vamos a dejar de leer todos los textos. No, estoy mintiendo, vamos a ver otros.
Ahora vean en Lucas 19. Ahora vamos a apurarnos aquí y vamos a poner una lista ahora de palabras. Y esta es la idea que ya habíamos comentado. Pero es importante que veamos algunos argumentos ahora basados en estas palabras. La primera palabra es la palabra salvar. Comenzábamos preguntando, ¿por qué murió Cristo? ¿Cuál fue la naturaleza y el propósito de su muerte? La Biblia resume todos estos argumentos diciendo que Cristo vino para salvar, no para ser menos. La palabra salvar abarca y incluye toda una serie de cosas: expiación, redención, reconciliación, justificación, ¿sí? Pero incluye glorificación, todas las palabras teológicas en la epistemología divina que describen los distintos aspectos de la salvación están resumidas en una sola palabra. ¿Cuál palabra? Salvación. Tal como el ángel dijo, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vean lo que Cristo repetidas veces, cada vez que salvaba a alguien, podríamos discutirlo, ¿no? Pero hay algunos pasajes donde parece que cada vez que llegaba a salvar a alguien, mencionaba este punto. Aquí en relación con Zaqueo, aquel publicano, dice, vean, en 19:10, vean, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me gustaría detenernos cuidadosamente, les invito, no ustedes que quieren investigarlo, que lean las 3 parábolas en Lucas 15 acerca de la oveja perdida, la moneda perdida y el famoso hijo pródigo, pero de igual manera perdido. Y lo que van a encontrar analizándolo es que Cristo enseñó exactamente lo que este texto dice. Incluso se menciona esa idea varias veces. He encontrado lo que se había perdido. Eso es algo a propósito. Ahora, independientemente de la predestinación y otras cosas, cualquier persona que tenga uso de su razón puede entender que si yo vengo para salvar, si yo vengo para buscar y encontrar algo que se había perdido, y eso es el lenguaje que él usaba, al cumplir ese propósito, ¿sí?, logro el fin. ¿Sí? Si dice, yo he venido a salvar a diciendo, este malvado Zaqueo, y decía Cristo, no, él también es un hijo de Abraham. En el versículo anterior, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Son los que tienen la verdadera fe salvadora en Cristo, pero no importando cómo llegan a tener esa fe, ni siquiera el hecho de que dice, yo he venido a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Lo que se había perdido. Ese es el propósito. Y toda una serie de textos indican eso. Jesús se propuso salvar ¿a quiénes? A los que se habían perdido. Pero ¿quiénes son? En la parábola de la moneda perdida, son personas previamente conocidas. Esa mujer sabía que se había perdido esa moneda. En la parábola de la oveja perdida, ¿no? Aquí hay una oveja perdida aquí, aunque hay 9 que no se han perdido. Hay una oveja perdida aquí. Y yo voy a salvar, a buscar, encontrar esa oveja perdida, ¿sí? Y la idea de que Cristo se propuso salvar realmente a toda la humanidad no entra en esos ejemplos. Simple y sencillamente no entra, ¿sí? Y tendríamos que decir, bueno, se propuso hacer algo que Él mismo sabía que nunca lograría. Ningún ser racional que tiene sabiduría y poder se propone hacer algo que Él mismo sabe de antemano que nunca logrará. Eso es absurdo. Pero pasamos de la palabra salvar a la palabra redención o redimir. Ya hemos dado el argumento aquí. Redimir. ¿Qué quiere decir redimir? No vamos a ver el texto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Gálatas 3:13. ¿Cómo? Siendo hecho maldición por nosotros. El único propósito por el cual Cristo se hubiera entregado en la cruz del Calvario a sufrir la maldición de la santa ira de Dios
en lugar de otras personas, el único motivo que pudiera haber tenido fue simple y sencillamente para que esas personas no sufrieran dicha maldición. Y así lo dice, ahora ven en 1 de Pedro, así lo dice Pablo en Gálatas 3:13, nos redimió como siendo hecho maldición o siendo maldito, siendo en este sentido condenado en nuestro lugar. Ahora vean en 1 de Pedro, y hay toda una serie de argumentos aquí, no vamos a verlas, solamente quiero que veamos los textos. 3:18. También 1 de Pedro, Cristo padeció, lo tienen una vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿sí? Ahí está Cristo sufriendo por pecados, ¿sí? Específicos. El justo sin pecado en lugar de personas injustas, ¿sí? Una redención, una sustitución, más bien esa es la idea aquí, real, una sustitución, o sea, se hizo sustituto, mediador, fiador de esas personas en una forma directa, llevando los pecados de estas personas. Y véanlo, no pierdan de vista, 3:18, véanlo en 2:24, el cual mismo llevó expiación, ¿sí? Nuestros pecados en su cuerpo. ¿Cuándo y cómo? Vean, en su cuerpo. Eso es como en su propio cuerpo, siendo condenado y sufriendo la separación del Padre. Pero ¿cuándo? Cuando estaba en la cruz del Calvario, sobre el madero. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros, siendo muertos a los pecados, eso es nuestra conversión a Cristo, arrepentimiento, todo lo que es la vida cristiana en el aspecto de santificación, paulatinamente no somos librados del dominio, del control del pecado y vivamos a la justicia. Ahora, vuelvan a 3:18, vuelvan a leerlo. El justo por los injustos padeció una vez por los pecados. ¿Ven el propósito? Para llevarnos a Dios. No hay ningún argumento aquí acerca de algo potencial, de algo ineficaz, sino es todo lo contrario, para llevarnos a Dios. Y lo vuelvo a decir, si yo debo algo, se presenta un fiador, un mediador, una persona que puede pagar mi deuda. Si esa persona paga la deuda, entonces mi acreedor, aquella persona, ¿no?, a quien yo debía ese dinero, ya no tiene derecho sobre mí. Otro ha pagado mi deuda, ha cumplido mis obligaciones legales, sella así en ese sentido, ¿no?, el recibo pagado, viene sellado y el acreedor acepta el pago, yo quedo absuelto, y eso es exactamente lo que pasó en la muerte de Cristo. Si Cristo sufrió en lugar de personas específicas, como ese texto dice, ¿para qué? Para llevarnos a Dios, para pagar la deuda, para que seamos absueltos y aceptados por Dios. Bien, lo vuelvo a decir, hasta que Dios puede ser injusto como para exigir dos pagos por una sola deuda. Entonces no puede castigar a ninguna persona por quien Cristo sufrió y murió. Esto es la base bíblica de la seguridad de nuestra salvación. Entonces, vamos a concluir nuestro estudio de hoy. Hay más textos, los estamos pasando por alto. Vamos a concluir nuestro estudio de hoy volviendo a lo que habíamos afirmado con la ilustración de los dos puentes. Ahora ven con mucha atención y vamos a llegar a una conclusión. Al fin y al cabo, ¿por qué tanto énfasis sobre este tema? Aunque esto es simplemente la introducción, hay que ver con mucha atención lo que vamos a decir. A fin de cuentas, lo que la teoría arminiana hace en relación con la muerte de Cristo es lo siguiente. El arminianismo enseña claramente, al afirmar que Cristo hizo algo por todos, pero que no es eficaz, a menos que las personas pongan su parte. Lo que el arminianismo hace con este asunto es esencialmente lo siguiente. Dice que a fin de cuentas, lo que le salva a una persona no es lo que Cristo hizo,
sino es lo que la persona hace. Vuelvan a escuchar. Para los arminianos, la muerte de Cristo no conduce a nadie al otro lado de este río. Cristo murió, según ellos, por el faraón de Egipto, ¿sí? Cristo trató de salvar a una muchedumbre de personas, pero no pudo lograr su propósito, ¿sí? Cristo falló, según la teoría arminiana, al intentar lo vuelvo a decir, lo que no logró, lo que nadie puede negar. No se van a salvar todos. Si Cristo trató de salvar a todos y falló, ¿por qué falló? Les preguntamos. Dice, no, Él hizo lo mismo por Judas como por Pablo. Exactamente lo mismo, lo que los textos dicen. Pero entonces, ¿por qué falló con Judas pero no con Pablo? Dicen porque Pablo puso su parte y Judas no. Entonces, ¿quién salvó a Pablo? No fue Cristo, sino Pablo mismo. Al fin y al cabo, si tú sigues analizándolo a fondo, vas a llegar a esta conclusión. Cristo hizo algo, sí, como un obsequio universal, una expiación universal, pero ineficaz. ¿Sí? El propósito no fue de llevar a nadie de un lado al otro, sino de solamente proporcionarles a todos la posibilidad, si es que quisieran cumplir. ¿Con qué? Con arrepentirse y creer. ¿Sí? Entonces lo que les va a salvar no es lo que hizo Cristo, sino lo que esas personas hacen. Y esto cambia por completo la naturaleza de la muerte de Cristo. Y vean lo que vamos a decir. Cambia por completo la naturaleza de la salvación y cambia por completo la naturaleza de la fe y del arrepentimiento, o sea, la conversión a Cristo. Terminan diciendo, esta persona va a añadir su parte. Su parte es, se va a arrepentir y va a creer, ¿sí? Pero ¿de dónde vienen esas cosas? No vienen de Dios, son netamente cosas que la persona produce. Entonces, terminan diciendo que la persona es convertida o salvada, ¿sí? En parte quizás por lo que hizo Cristo, pero como Cristo hizo lo mismo por los que se salvan como los que se pierden, eso en realidad no tiene eficacia, no salva a nadie. En verdad son salvos por lo que esas personas hacen. Ponen su parte y esto convierte la fe en la causa, ¿sí? El arrepentimiento es convertido en la causa de la salvación, en vez de ser simplemente el medio para recibir una salvación ya realizada. Y esto es el argumento con el cual vamos a concluir. Todos los arminianos entonces es como si para ellos Cristo no hiciera absolutamente nada, porque a menos que tú pongas tu parte, no hay eficacia en la muerte de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que te salva? Según esas personas, tú te salvas a ti mismo o a ti misma. Lo que Cristo hizo no salva a nadie. Y en el fondo entonces hemos hecho tanto énfasis sobre este asunto porque están negando la muerte, la eficacia y el propósito de la muerte de Cristo. Están negando lo que es todo el argumento bíblico acerca de la redención. Y lo hemos visto en breve, ¿no? en estos textos. Ahora vamos a concluir entonces diciendo lo siguiente. ¿Por qué estamos aquí al final diciendo que ni siquiera entienden lo que es la fe? ¿Sí? Lo que es la conversión a Cristo. Ahora ven con mucha atención. La Biblia nunca enseña que somos salvos a causa de nuestra fe, por causa de nuestro arrepentimiento, sino a través de la fe, a través del arrepentimiento. Y con esto vamos a llegar a una conclusión. Voy a dar una lista de ejemplos y estos ejemplos los volveremos a ver en otro estudio. Ven con mucha atención para concluir. Bien, en primer lugar, lo que la Biblia enseña acerca de la fe en este asunto es lo siguiente. Es una serie de ejemplos. La fe no es el médico que nos sana, usando las palabras de Pedro, sino que es solamente lo que nos lleva al médico. ¿Sí? Cuando dice, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué es lo que nos cura? ¿El hecho de llegar a su llaga? No, por su llaga fuimos curados. ¿Sí? La fe no sana,
sino que nos lleva al médico divino y por la herida, ¿sí?, de Él habéis sido sanados. Ese es el argumento de Pedro. ¿Qué es eso? La fe nos lleva al médico, pero el médico nos sana. Ahora bien, segundo, la fe no es el Salvador. ¿Sí? La fe nos lleva al médico. ¿Sí? Nos lleva al Salvador. Y recibimos del Salvador, ¿sí?, la salvación. En este sentido, lo voy a decir de una forma muy interesante. La fe no nació en Belén. La fe no murió en la cruz del Calvario. La fe no pagó el rescate. La fe no hizo la expiación. La fe no nos redimió, no nos justificó. La fe no hizo ninguna de esas cosas. La fe no se entregó a sí mismo o a sí misma por nosotros, ¿sí? La fe no llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la madera. La fe no resucitó para nuestra justificación. O sea, la fe es una cosa, pero la fe no es lo que te salva, ¿sí? La fe es lo que te conduce al Salvador. Y es todo lo que el Salvador hizo lo que te salva. Ahora, en este sentido, esto es un argumento que se puede ampliar mucho, pero la fe no es la justicia que Dios exige de nosotros. Cristo realizó esa justicia a través de su vida perfecta y su muerte en la cruz. La fe es la forma para recibir esa justicia. Eso es lo que el Nuevo Testamento enseña. La fe no es la propiciación, ¿sí? La fe no es la expiación, ¿sí? La fe no puede expiar el pecado de nadie, no puede propiciar la ira de Dios en cuanto a nadie, no puede pagar la deuda de nadie. Cristo hizo esas cosas y la fe te conduce a creer en Él, ¿sí? La fe en sí misma, de sí misma, no tiene virtud alguna, es completamente ineficaz. Lo que hace que la fe tenga eficacia es el objeto de la fe, la muerte de Cristo. Los arminianos tienen todo esto invertido. Tienen la eficacia en tu fe, pero no en la obra de Cristo. Y es por lo tanto, vean, la fe no es la cruz, la fe no es la sangre de Cristo, la fe no es el sacrificio de Cristo. La fe nos lleva a la cruz, la fe nos conduce a la sangre. La fe confía en el sacrificio, acepta la obra ya realizada por Cristo Jesús hace casi 2000 años. Y lo vuelvo a decir, los arminianos tienen todo esto invertido. Y es por lo tanto que en su sistema no solamente tienen la idea de una salvación por obras, ¿sí? Han convertido tu fe, tu parte, lo que tú haces, en una gran obra. Y dicen a fin de cuentas, sí, aquel perseguidor Saulo recapacitó, se salvó a sí mismo, ¿no? Y aquel malvado Judas no lo hizo. Y por lo tanto, vean, están enseñando en forma disfrazada, en forma no tan abierta y no tan clara para muchos, la salvación por obras. No, la salvación es por la obra de Cristo, no es por nuestras obras. Y aún vean, la capacidad de creer en la obra de Cristo es el don de Dios. Entonces, para concluir, muchas personas se preguntan entonces, ¿qué es la fe? Bueno, esto ya queda en una forma muy obvia, ¿no? La fe no añade nada a la obra salvadora de Cristo, sino que simplemente confía en la perfección, la suficiencia, la plenitud de esa obra eficaz que ya fue realizada y aceptada por el Padre. La fe en este sentido te conduce a renunciar toda confianza en tus obras y tu justicia y a descansar en la obra perfecta de Cristo. Y en este sentido, la fe, ven con mucha atención, la fe es el conocimiento de nuestra necesidad, de nuestra incapacidad. O sea, nos conduce a postrarnos a los pies de Cristo y a confiar, o sea, todo en base a lo que Él hizo, no en base a lo que nosotros estamos haciendo o lo que habramos o pudiéramos haber hecho. La fe nos lleva a confiar, eso es el primer aspecto de la fe, es creer y confiar completamente en lo que Cristo ya
realizó. Pero ¿cómo es posible que tantas personas que escuchen esas palabras no entienden ni siquiera lo que significan? ¿Cómo es posible que luego dicen, pero te puedes perder después? ¿Cómo es posible que piensen, pero a menos que pongas